private spending was actually very healthy. Y ahora ya sí saludamos a Miguel Momovela, analista de XTB. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Miguel, cierre en negativo para el viejo continente. Hoy sobre todo veíamos el lastre del sectorial bancario, lo estábamos viendo en el índice de referencia del sector en el viejo continente, como las caídas de Deutsche Bank o Commerzbank han sido tan pronunciadas, pero en el caso del selectivo español también veíamos como las principales pérdidas han ido a parar a tres de las grandes entidades, como son Bankinter, Banco Sabadell, CaixaBank, con caídas superiores al 4%, casi tocando los 5 puntos porcentuales. ¿Cómo has visto la sesión de hoy? Sí, sin duda ha sido la banca la más perjudicada. De hecho, tanto en bolsa española como en Europa sí que hemos visto ahí referencias negativas. Les hemos visto pues no superar la jornada satisfactoriamente y sobre todo lo que hemos visto es que tras el cierre de ayer, en el que veíamos un poco que la tónica era diferente, no eran los bancos los que estaban en negativo quizá o no eran los que más llamaban la atención. Hoy precisamente que las bolsas europeas buscaban apoyarse un poquito más en los datos importantes que teníamos hoy, datos de PMI, tanto en Europa como en Estados Unidos y como en diversos países o potencias occidentales. Y sin embargo, como los datos en general han sido negativos, pues lo que hemos visto es que las bolsas europeas y bueno, casi en Estados Unidos no han conseguido salir un poco de los números rojos de ayer. Hemos visto como una continuación, ¿no?, de la sesión de ayer. Además, en un día, Miguel, marcado por los PMIs que hemos conocido, tanto de la eurozona como de Estados Unidos, unos PMIs que están indicando ahora mismo una clara contracción de tanto el sector servicios como del sector manufacturero. ¿Cuál es la lectura que hacéis de ambos datos a uno y otro lado del charco desde XTB? Bueno, sin duda lo que estamos viendo es cómo, lo primero, pues obviamente los datos se cifran o se continúan cifrando peor de lo esperado. ¿De acuerdo? Todavía la visión está lejos de ser optimista y eso tiene mucho sentido viendo el escenario económico en el que nos encontramos. Estamos ahí pues prácticamente asomados, ¿no?, ahí al borde de la recesión. Incluso algunos analistas pues ya más que nada nos inclinamos por decir que ya estamos en esa recesión y que el mercado ya empezó hace tiempo a reflejarlo, y lo que buscamos ahora con este tipo de datos como los que hemos tenido hoy es poco a poco volver de nuevo a la zona verde, volver de nuevo a cifras que nos indiquen que la producción industrial se vuelve a reactivar, que salimos de zona roja, ¿no?, de zona de peligro en términos de crecimiento de precios y que pues, de forma relativa pues, los precios, por ejemplo, de materias primas como el petróleo o el oro se van estabilizando o van volviendo a su cauce, más que su cauce natural, pues a las cifras previas, por ejemplo, al estallido de la guerra en Ucrania y otros factores que también han causado mucho ruido en el mercado. Por otro lado, Miguel, en estos días estamos recogiendo, bueno, como cada día realmente ya se ha convertido en un habitual los mensajes que vamos conociendo por parte de los bancos centrales. Hoy era la segunda jornada consecutiva que comparecía Jerome Powell para responder a algunas de las principales cuestiones en estos momentos ante los legisladores del Senado estadounidense. Bueno, un Jerome Powell que de hecho ha vuelto a reconocer ese mea culpa o ha entonado de nuevo ese mea culpa al reconocer que se habían equivocado con aquello de que la inflación era transitoria. Y ahora también por parte del Banco Central Europeo tenemos que recoger las declaraciones de uno de los miembros del Consejo de Gobierno, que es Joachim Nagel, que de hecho está metiendo prisa a sus colegas. Dice que ir por detrás de la curva va a tener costes y dice que la política monetaria ahora mismo en estos instantes no puede permitirse quedarse atrás, que podrían ser necesarias unas subidas todavía más fuertes de los tipos de interés de cara a las próximas reuniones. Recordemos, ahora mismo sobre la mesa tenemos esa primera subida de tipos en el mes de julio. Una de las principales cuestiones va a ser qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo después del verano. ¿Cómo tenemos que analizar, que interpretar todos estos mensajes que vamos conociendo por parte de los distintos miembros del Gobierno? Bueno, una cosa está clara y es que pues ahora esa urgencia, ¿no? Parece que hay como determinada o relativa urgencia por pues un poco ir drenando, ¿no?, frenando esas cifras de inflación. Pero al final el problema, creemos que está muy claro, y es que más que aplicar una política monetaria agresiva, que si bien por una parte es necesaria, por otra no va a constituir un freno al problema, es decir, no vamos a despertarnos mañana sin inflación, no vamos a despertarnos mañana
fuera de un escenario de potencial recesión. Creo que lo más importante en su día, ¿no? Pues tras esta década de subidas generalizadas que ha habido, o bueno, sobre todo en el mercado americano, creo que lo más importante era, en ese momento de bonanza, pues quizá haber frenado o ralentizado un poquito la emisión de moneda fiduciaria, la emisión de dólares, un poco haber mantenido una política monetaria un poquito más austera, que en el caso de Estados Unidos pues no habría venido nada mal, porque las consecuencias han sido precisamente ahora tener que tomar estas medidas un poco desesperadas, incluso un poco, digamos, de impacto mayor, ¿vale?, del esperado, para poder compensar lo que ha pasado en años anteriores. Entonces, al final la economía ya sabemos que es un juego de suma cero, pero aún así estamos lejos de alcanzar ese equilibrio y desde luego pues entendemos que ahora la urgencia que tienen por hacer pues relativas, o sea, hacer subidas de tipos pues cada vez más frecuentes o quizá más grandes de lo previsto, pues es básicamente para frenar todo lo anterior, ¿no? Nos quedamos con ese análisis final. Miguel Momo, el analista de XTB, como siempre, un placer. Gracias. A vosotras, un abrazo. Y nosotros nos despedimos, volveremos.